Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la situación horaria en la que se encuentren ustedes. Y pues bueno, lo que vamos a hacer hoy es, digamos que, ofrecer una serie de pautas, ¿de acuerdo?, para trabajar un proyecto de instalaciones MEP con el programa Revit en este caso. Queremos hacer énfasis en que este proyecto, por ejemplo, que vamos a mostrar ahora, forma parte digamos que de la planificación y programación que tenemos en el máster que os acaba de comentar Sergio, ¿vale? De acuerdo, que es el máster en cálculo y modelado MEP de instalación. Esto será uno de los casos que vamos a trabajar durante el máster, casos prácticos. Y bueno, el máster de forma un poco resumida, vamos a decir que digamos que se parte en dos formatos importantes. Una parte teoría, teórico-práctica, que es muy importante para llegar a saber lo que se hace, para saber llegar a diseñar y calcular las instalaciones después con cualquier programa. Y después tenemos una parte que es meramente práctica, que es de programas. Entre ellos, pues veremos, un proyecto será trabajado con CIMPE-CAD-MEP, otro proyecto será trabajado con los nuevos programas de CIPE, y ya después un tercer proyecto pues será trabajado en proyecto de aprendizaje con este programa que es Revit. Bueno, nosotros aquí lo que vamos a hacer simplemente, vamos a mostrar, pues además pues, del proyecto, algunas peculiaridades, ¿no?, a la hora de generar estos sistemas. Y digamos que en este orden, de forma sintetizada, hemos querido pues mostrar en este índice las principales gestiones que hay que hacer durante el modelado MEP con Revit. En primer lugar, pues será analizar el modelo arquitectónico, ¿vale?, objetos MEP. La segunda parte que veremos será la de analizar la mejor alternativa de diseño, si queremos trabajar con vínculos o no vínculos. Si queremos trabajar con vínculos, pues poder gestionar bien una plantilla de proyecto MEP. Y la siguiente fase sería cargar las familias de objetos necesarias para el diseño MEP. La siguiente fase sería generar los sistemas de instalaciones necesarios. Y la última fase sería ajustar todos los elementos de la instalación en equipos con un navegador de sistemas. A ver, estos son, digamos que fases que engloban a otras pequeñas subfases o otras partes que estarían intermedias de estas, pero bueno, hemos querido sintetizarlo porque si no aquí pues podríamos hacer un listado muy largo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de analizar un modelo arquitectónico? Esto nos sirve, pues además, por ejemplo, si nos facilita un modelo arquitectónico en el cual nos facilitan, bueno, que siempre que nos facilitan, nos referimos o bien a integrarse un modelo, ¿vale?, porque sea un flujo de trabajo colaborativo, o bien pues porque nos aportan un archivo en el cual nosotros debemos completar las instalaciones. Puede ser lo que realmente pues interesa hoy en día, pues es poder trabajar en un flujo de trabajo colaborativo integrado sobre un mismo fichero, o si trabajamos, digamos que desconectados, pues bueno, simplemente desconectados no quiere decir que no se pueda trabajar sobre un mismo fichero. Claro que sí se puede trabajar sobre un mismo fichero, lo que pasa es que no es la situación óptima, ¿de acuerdo? El tema es que hay que analizar la información que tenemos en el proyecto. Aquí lo que nos afecta en mayor medida es la definición de los objetos MEP relativos a las instalaciones. Con lo cual, esto hay que revisarlo detenidamente, ya bien sea para trabajar sobre el propio modelo en el que tenemos que trabajar de forma colaborativa sobre un mismo fichero, o bien utilizar ese fichero como un vínculo para trabajar nosotros con nuestra plantilla de proyecto y vincular el modelo arquitectónico. Hombre, esta será, aunque hablemos posteriormente después de las gestiones y las posibilidades que hay, esa será la situación óptima. Óptima en cuanto a interferencias, en el diseño, en cuanto a propiedad intelectual, en cuanto a, pues bueno, a responsabilidades, etcétera, que a fin de cuentas, pues bueno, cada uno debe de mantener sus responsabilidades como se venía haciendo hasta ahora. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, pues en este proyecto tenemos
una lavadora, hemos querido mostrar, por ejemplo, una lavadora que no tiene conectores y sí un lavabo que tiene conectores. Evidentemente, la decisión acertada será la del lavabo con conectores, porque esto, el colocar una lavadora que no tiene conectores, sino simplemente pues un objeto 3D sin conexión alguna, pues lo que digamos que limita la labor o el trabajo de la persona que se va a encargar de realizar sus cálculos especializados de instalaciones. Bueno, si nosotros vamos, por ejemplo, al proyecto, de acuerdo, aquí está, este será el proyecto con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí vamos a plantear, pues, las instalaciones o muchas de las instalaciones que realmente pues, se pueden gestionar desde este programa y que además, pues bueno, aunque este programa no comprueba normativa española, pero sí que nosotros podemos en cierto modo ajustar y configurar algunos parámetros, algunas decisiones, algunos objetos para que se pueda asemejar y nosotros comprobar, aunque sea de forma aislada, a nosotros como técnicos, como revisores, podríamos incluso llegar a realizar un diseño muy parecido, incluso pues que cumpla la situación normativa española. ¿Vale? No es el caso habitual el utilizar este programa para comprobar la normativa española, porque precisamente la normativa española es una normativa muy compleja y requiere de muchísimas disciplinas, muchísimos documentos. Hay una interrelación entre muchísimos documentos normativos, con lo cual, pues incluso a veces puede llegar a suponer un trabajo muy complicado el comprobar todas las normativas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ofrecer, digamos que más bien desde este aspecto, un trabajo modelado y cálculo con las posibilidades que nos habilita Revit. Y bueno, tampoco tenemos que pensar que todo esto va a estar dedicado a la normativa española. Es decir, esto puede ser una herramienta para aquellos de ustedes que viven en otros países y que están habituados a trabajar con normativa más americana. Pues bueno, pues en realidad lo que nosotros vamos a enseñar en este caso será a cómo gestionar todo el trabajo para poder hacer los cálculos, poder trabajar con las diferentes disciplinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto, pues bueno, trasladaremos en parte a lo que se pueda, pues a la normativa española. Evidentemente, quiero recalcar ahora que por eso solo este es una parte o un proyecto que se trabaja en el máster, porque claro, esto no cubriría todas las necesidades de todos los usuarios. Entonces, por eso sí tenemos otros programas que sí que cubren también, aparte de hacer cálculos más abiertos, más internacionales o con otras normativas, también lo que hace es cubrirnos la situación española, que es lo que queremos, ¿vale? Y eso lo gestionaremos a través de los programas de científicos. Bien. En este caso, pues bueno, aquí por ejemplo nos vamos a dirigir ahora aquí nosotros, por ejemplo, hemos hecho, bueno, en este caso vamos a cambiar esto de momento, ¿vale? Porque aquí no se ha hecho filtrado ni se ha hecho nada. Y aceptamos. Bueno, vamos a buscar los planos de planta. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a ir a planta. Por ejemplo, esta planta, ¿vale? Bien, aquí lo que queríamos comentar es que el tema de revisión pues, se basa en gestionar, es decir, revisar, por ejemplo, el lavabo si está bien, tendría sus conectores, la bañera pues también tendría sus conectores, es decir, el inodoro, bueno, todos los objetos MEP, tanto que sean para sistemas de agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria, como sistemas eléctricos, como sistemas mecánicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este termoeléctrico, ¿vale? Pues aquí tenemos, pues tienen sus conectores de agua fría, agua caliente y además tiene su correspondiente conector de electricidad. Sin embargo, esta lavadora, pues ha sido colocado como un objeto MEP, bueno, no como un objeto MEP, perdón, ha sido colocado como un objeto 3D, pero que no tiene una representación 3D, pero que no tiene ninguna información de MEP. Con lo cual, esto habría que gestionarlo bien desde el modelo arquitectónico ya, o cambiarlo después en el modelo, si trabajamos con modelos vinculados, trabajar en el modelo que se comporta como anfitrión a la hora de modelar las instalaciones, si trabajamos con un vínculo, y bueno, también eso se podría gestionar como una copia supervisada, ¿de acuerdo? Eso ya lo iremos viendo.
Pero esto sería el primer punto a analizar. El segundo punto a analizar pues sería estudiar la mejor alternativa de diseño. En relación con lo que hemos comentado anteriormente, se plantean dos alternativas, ¿vale? Que son MEP en el mismo fichero, es decir, no trabajar con vínculos, con lo cual empezar a trabajar directamente en ese modelo arquitectónico, es decir, en este caso sería este modelo, con lo cual pues necesitaría, en este caso por eso que habíamos querido mostrar, una organización, por ejemplo, de alrededor de proyectos por disciplinas, y aquí se irá incorporando el resto de disciplinas, que es fontanería, mecánica, electricidad, etcétera, pero eso conlleva el trabajar desde digamos que desde un mismo fichero conlleva muchísimo trabajo, aparte de muchísimo trabajo de organización, porque el aplicar diferentes plantillas de vistas en el mismo modelo, el aplicar filtros, el organizarse por disciplina, el generar a la hora de aplicar las plantillas de vistas, saber gestionarlas para cuando se generen los diferentes elementos, tanto otras vistas como elementos de anotación, etcétera, pues gestionar toda esa información y además que no interferir en el posible trabajo que estén realizando otros compañeros. No, si nos imaginamos esto, un flujo de trabajo colaborativo, pues esto podría ser un poco caos, ¿de acuerdo? Por lo que digamos que esta filosofía, esta metodología de trabajo, quizás es la que tenemos que evitar, porque nosotros podemos alterar cualquier elemento del modelo de otro compañero y esto, pues bueno, puede suponer un riesgo. Y además, pues si nosotros en realidad colaboramos en un proyecto como externos, pues bueno, así nosotros mantenemos nuestra confidencialidad de nuestros pues de nuestra información, nuestros objetos, nuestras plantillas de vista, nuestros elementos que hayamos generado de forma personalizada, etcétera, ¿vale? Aparte de existir también la trazabilidad no se pierde. Ojo, esto pues la trazabilidad sigue siendo la misma, solo que se gestiona la información como un vínculo. Y eso sería el segundo caso que veremos. El segundo caso que veremos no sería el caso que veremos en el máster que será recomendado, ¿vale? Es decir, trabajar, fíjense, aquí ya aparece un color como pues, gris tenue, ¿vale? De fondo, y esto lo que es un vínculo, es decir, lo que es vinculado el modelo arquitectónico, y aquí ya sí que haremos copia o no copia de lo que nos interese, veremos cómo activar o desactivar ciertos elementos, etcétera, para poder introducir todas las instalaciones. Evidentemente, esto se puede hacer con una revisión de coordinación, con lo cual la trazabilidad nunca se perdería. Insisto, esto puede ser un recurso muy interesante. Y estamos protegidos siempre, en todo momento, en cuanto a... Insisto mucho en esto porque en la realidad esto es así, ¿vale? En nuestras responsabilidades y en nuestro know-how que tenemos cada uno a medida que vamos avanzando en el uso de este programa, pues tenemos objetos ya creados, etcétera, y los tenemos que compartir con todos los compañeros, ¿vale? Si queremos, pues bueno, podemos acotar la información, vamos a decirlo así. Y otras gestiones que se realizan durante el proyecto. En cuanto a esto sería en cuanto a las alternativas o modalidades de trabajo, insisto, nosotros nos centraremos en trabajar con vínculo. Entonces, el trabajar con un vínculo también supone el ser conocedor o saber cómo gestionar una plantilla de proyecto. Nosotros arrancaremos un proyecto con una de las plantillas que vienen por defecto, que recogen todas las instalaciones MEP, y ahí será nuestra tarea pues, el saber cómo gestionarla y cómo saber personalizarla para poder trabajar todas las vistas, poder diferenciar bien unas disciplinas de otras, hacer filtros, hacer alterar tanto los VGs como las plantillas de vista, etcétera, etcétera, ¿vale? Realizar filtros, con lo cual, bueno, pues en todo momento conlleva muchísimo trabajo, como veremos, el cargado de bibliotecas de objetos, la generación de sistemas adecuados al territorio donde nos encontramos, y una vez que hemos ajustado todos esos, digamos que hemos realizado todos esos ajustes, pues ya podríamos comenzar a realizar el diseño. Pero antes de comenzar ningún diseño es necesario realizar una gestión completa de una plantilla.
Bueno, a modo de ejemplo, hemos querido reflejar aquí en este caso, aquí vemos cómo aquí aparecen, aunque algunas ya vienen por defecto, pues tenemos que saber cómo gestionar otras sobre otras, ¿vale? Aquí tenemos pues, un sistema de evacuación de aguas, ¿vale? Sean residuales pluviales, también agua fría y agua caliente. En este caso, pues, bueno, insisto, vienen algunas por defecto, nosotros vamos a cambiar solamente algunos parámetros y otros vamos a generar alguna nueva para poder ajustarlo a nuestro territorio. Estamos hablando solo de la parte de fontanería y evacuación de planning, pero esto mismo habría que hacer para la parte de mecánica y también para la parte de electricidad si corresponde, ¿vale? También sea otras instalaciones mecánicas, o bien sean instalaciones de incendios o lo que sea. Bien, entonces, eso será un trabajo que también será necesario antes de comenzar realizando un diseño. Asociado a ese trabajo, también digamos que a esa plantilla, pues tenemos que saber cómo gestionar y cómo cargar las familias de objetos necesarios. El programa, o sea, quiero decir, la plantilla, perdón, como plantilla que es, pues bueno, trae una configuración por defecto y pues esa configuración preestablecida no es suficiente para nosotros poder trabajar todas las instalaciones, sino que a esa plantilla tendremos que, aparte de revisar el tema de lo que hemos comentado de los sistemas, pues también habrá que gestionar las diferentes familias, pues tener cuidado habrá que revisar los conectores, habrá que hacer una reconfiguración de partida, por ejemplo, para los sistemas eléctricos, para adaptarlos a los diferentes territorios. No en todos los territorios se trabaja con las mismas tensiones de fase, ni con los mismos sistemas de distribución, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, eso sí que es un dato importante. Y además, pues bueno, esto conlleva, pues lo dicho, ¿no? Que hay que realizar unos ajustes para que exista una coherencia entre los sistemas, entre los tipos de tuberías y uniones y conectores utilizados y pues esos conectores que tenemos en los elementos. Entonces, pues eso todo hay que hacerlo de forma cuidadosa y también pues mantener unos datos de partida, que ya veremos cómo se realizan, para poder gestionar después el diseño y acabar con coherencia, porque si no tendremos problemas tanto a la hora de revisión de los sistemas como también a la hora de su conexión y modelado. Bien, el siguiente paso será, aquí habíamos dicho, generar los sistemas de instalaciones, ¿vale? Digamos que una vez que ya porque digamos que hay dos fases. Una cosa es gestionar los tipos de sistemas que hay, o sea, digamos que cargar los tipos de sistemas con los que vamos a trabajar en el proyecto y otra cosa es definirlos, ¿vale? Generar en este caso se refiere más bien a definirlos. Una vez que ya los tenemos cargados, pues definimos los diferentes sistemas y asignamos a qué partes de la instalación pertenece cada uno de estos sistemas. ¿Vale? A qué partes o objetos MEP y sus elementos complementarios, es decir, tuberías, accesorios, uniones, etcétera, pertenece a cada uno de los sistemas que hemos definido. Este es un trabajo que veremos y conlleva también, pues bueno, hay dos modalidades de diseño. Una que es, digamos que el programa ya nos ofrece una modalidad semiautomática que nos ofrece una serie de soluciones. En muchas ocasiones nos sirve de muchísima utilidad y en otras ocasiones pues no nos sirve y tenemos que recurrir a una introducción manual en detrimento de esa ayuda automática. Bueno, esto, pues, por ejemplo, en esta parte aquí tenemos esto solo está incompleto, es decir, este edificio está incompleto, sino que se completará todas estas instalaciones, es decir, en todas las plantas se generará un sistema desde su inicio hasta su fin, hasta gestionar todo el proyecto, es decir, que todo el proyecto quede conectado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, solo una vista 3D de fontanería, que es la que podéis observar, y aquí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de tuberías que alimenta a uno de los cuartos de baño, cuartos húmedos, y bueno, también tenemos, por ejemplo, una posibilidad de evacuación de
esos sanitarios, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues sería un sistema que aparentemente estaría correcto, en este caso no está correcto, porque, bueno, pues como ya explicaremos, veremos las opciones de revisión de los sistemas y en este caso no está correcto, aunque aparentemente parece que sí. Pues esto que está en negrita nos está indicando que esto es un diseño incorrecto y habría que realizar algunos ajustes. Sin embargo, este diseño pues sí que sería correcto, aparece todo en color verde, este diseño de evacuación de aguas para estos aparatos sanitarios, pues sería ya un diseño correcto, ¿vale? Aquí solo, bueno, nos hemos centrado en la parte de plumbing, evidentemente, yo sé que todos ustedes saben que hay más sistemas, no nos vamos a detener porque esto lo veremos cuando corresponda, toda la parte de configuración mecánica, que es bastante compleja, toda la parte de configuración eléctrica, que todavía es más compleja si cabe, y otros sistemas que pueden albergar, pues, por ejemplo, los sistemas mecánicos, si son pues, redes de contraincendios, etcétera. Bien. El siguiente paso será, pues, una vez que ya tenemos todos los sistemas y digamos que todo el modelado y hayamos realizado nuestros cálculos, hayamos analizado los resultados, pues será, pues, a través del navegador sistema, será un recurso que utilizaremos también para ir generando y entrelazando todo lo que son los sistemas con digamos que sus conexiones, su red de distribución y finalmente con sus objetos, ¿vale? Es decir, un sistema pues está comprendido con equipos, red de distribución y los objetos que son los que, digamos que son los elementos terminales que finalmente pues son los que se benefician de estar incorporados en su sistema. Entonces, este navegador de sistemas, perdón, pues va a ser utilizado en muchas fases del diseño, pues para hacer comprobaciones, para ver si tenemos bien los equipos asignados, para analizar otro tipo de datos que vemos aquí, por ejemplo, como aparece flujo, tamaño, números de espacios, si queremos asignar los espacios, etcétera, etcétera, ¿vale? En función de una sola disciplina, podemos hacer filtros, bueno, podemos hacer 50.000, digamos que, variantes con este navegador para poder trabajar. 50.000 no, he exagerado un poco, pero podemos usarlo como alternativa a diferentes soluciones que hayamos decidido en el proyecto. Tanto para revisar información de cálculo como para revisar la propia información de modelado del programa. Y esto, pues bueno, pues lo iremos viendo, evidentemente, ¿vale? Lo iremos enseñando cómo aplicar este navegador a las diferentes instalaciones. Lo que acabo de decir aquí, pues, de forma muy simplificada, claro, esto, pues, y ustedes dirán, bueno, es que esto todo ya me lo sabía. Evidentemente, pues algunos de ustedes ya se sabrán cómo es el procedimiento, pero realmente pues lo que no se sabe es cómo optimizar todas estas fases, cómo optimizarlas y cómo se deben gestionar y en el orden en el que se deben de gestionar, porque es muy importante, para finalmente pues poder hacer un modelado y un cálculo de las diferentes partes de las instalaciones de forma rápida y coherente, es decir, de forma eficiente, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en el modelo, voy a hacer el navegador, aquí incluso, pues, bueno, insistimos que no solo se trata de elementos o objetos MEP, sino que se trata también de otro tipo de cálculos que se pueden realizar a través de, pues, aquí, por ejemplo, en el modelo vinculado, pues se pueden colocar los espacios y así se debe hacer, ¿vale? Estos espacios que tendrán unas características que habrá que digamos que ajustar o definir sus características interiores o de operación en función de la zona en la que nos encontremos, está claro que es diferente las características que se deben dar, por ejemplo, para nuestro territorio, que a lo mejor para un territorio americano. ¿Vale? Nada tiene que ver, unos aplican unas normativas y otros aplican otras normativas. Entonces, esas condiciones interiores y operacionales, pues hay que saber cómo ajustarlas en este modelo. Evidentemente, una vez que tengamos todos los espacios, pues aquí también se pueden hacer cálculos de diseño, perdón, cálculos de cargas de climatización, que serán cálculos necesarios
para después tomar las decisiones correctas a la hora de colocar las soluciones, diferentes equipos y soluciones de la parte de mecánica, ¿vale? De los sistemas HVAC. Eso es importante. Con lo cual, pues bueno, digamos que al final lo que vamos a es ir rellenando todo este modelo que traíamos a través de un vínculo de información, será nuestro modelo anfitrión, tenemos los espacios, haremos cálculos de cargas térmicas, meteremos la climatización, los sistemas HVAC, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas plumbing, y finalmente una vez que lo tengamos todo, pues bueno, explicaremos, digamos, cómo devolver o digamos, pues trasladar esa información, igual que hizo el primer modelo, pues cómo devolver esa información al modelo arquitectónico, ¿vale? Y veremos también cómo realizar el análisis de las diferentes interferencias, de las posibles interferencias que se puedan generar, ya bien dentro del propio modelo que se comporta como anfitrión, en este caso el modelo MED, entre las diferentes instalaciones que contiene ese proyecto, y también incluso cómo gestionar esas interferencias desde el modelo arquitectónico al trasladarlo como un vínculo el proyecto. Bien, pues digamos que esto será todo lo que vamos a ver. Insistimos, y aquí, pues bueno, quería mostrar, esto en realidad es una de las partes, ¿vale?, que vamos a ver en este caso, y aquí tenemos, insistimos, en este caso 3, edificio de viviendas, Redime, será uno de los proyectos de aprendizaje. Tenemos en el máster 3 proyectos, en el caso 1 que será edificio de viviendas con garaje sótano, trabajar con el programa de CIPE CADMED. El caso de estudio 2 será un edificio docente con flujo de trabajo OpenBIM de CIPE, los programas de CIPE que se conectan con el flujo de trabajo OpenBIM, y que, pues bueno, son programas especializados y que entran dentro del centro, ¿vale? Y un caso 3 que será este edificio de viviendas. Aquí tenemos, y pues habrá, aquí mostramos solo lo que es la parte del máster, que es meramente práctica, ¿vale? Y habrá 3 casos prácticos, que eso ya será elección del alumno para entregar, pues que será rehabilitación con BIM de un edificio de viviendas para hotelero, caso 2, licencia de actividad de una nave industrial, y caso 3, una vivienda unifamiliar aislada. Esto ya explicaremos, pues bueno, cuál es cada una de las modalidades de entrega y qué programas se deben utilizar para cada uno de ellos. Bueno, pues en este momento, ya sin más, pues lo que vamos a pasar es, digamos que nosotros ahora pasaríamos a un turno de preguntas. Antes de nada, pues vamos a ir analizando todas las preguntas. Voy a pasar la palabra otra vez a mi compañero Sergio, y mientras ustedes pues vayan planteando las dudas que hayan podido surgir, nosotros iremos revisando pues esas preguntas que son más interesantes o más importantes para ir contestando. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si mi compañero Sergio, pues no sé si ha tenido algún problema con el audio. Vale, entonces, bueno, lo que voy a ir es, pues bueno, yo voy a ir contestando a las posibles preguntas que vayan surgiendo, porque veo que parece que mi compañero Sergio quizás haya podido tener algún problema, ¿vale? Esto vamos a ver, vamos a revisar, ¿vale? Nos comentan si la sesión la graban para ver el vídeo posterior, ¿vale? Nos comenta el compañero Mauricio Fuentes, sí, esta sesión quedará grabada y la colgaremos a través de nuestro canal de Figurat para que todos ustedes puedan consultarla. Buenas tardes, nos pregunta el compañero Nilton Wilfredo. Dice, soy de Perú y me gustaría saber con qué normativas se trabajaría en el máster. Bueno, en este caso tenemos que decir, a ver, el temario está bastante adaptado a nuestra normativa local,
¿de acuerdo? En este caso, pues, nos referimos a normativa española. Hay algunas partes o algunas instalaciones que, bueno, que son un poco más globales. De hecho, lo que hemos hecho es, digamos, que aquellos programas o aquellas partes o disciplinas, llámame como quieres, o especialidades, que son como más internacionales, ¿vale? Que pues, se pueden hacer con un cálculo bajo una normativa más internacional, pues nosotros vamos a explicar cómo se realizará ese cálculo y bueno, y ustedes a lo mejor lo pueden aplicar a su territorio, ¿no? Digamos, por ejemplo, y digo en este caso, por ejemplo, pues por ejemplo, el uso para una simulación energética, el uso de Energy Plus. Pues nosotros, bueno, pues tenemos un programa que es el CIPE Plus, que es el CIPE Energy Plus, que es global, es decir, se aplica el Energy Plus sin verificar ninguna normativa. Y después tenemos otro programa que es el CIPE H Plus, que ese sí que aplica el Energy Plus, pero para comprobar la normativa española. En cálculos de carga, pues igualmente, pues se pueden aplicar normativas europeas o normativas americanas, ¿vale? Normativas RAE, normativa nuestra española. En el tema, por ejemplo, de cálculos con los nuevos programas de CIPE, evidentemente, pues se pueden hacer cálculos abiertos, que no están sometidos a ninguna normativa. Esa es la ventaja que hay. Con lo cual, digamos que esos programas ustedes los pueden configurar para aplicarlos a su propia normativa. Lo que pasa es que nosotros, bueno, lo que es la parte de documentación teórica está más enfocada a la normativa española, pero entendiendo una o entendiendo un tipo de instalación, pues se entenderá para todo el mundo. Pues ustedes lo que tienen que preocuparse es de adaptarlo para su territorio, ¿vale? Evidentemente el programa, por ejemplo, el CIPE-CADMEP sí que está más cerrado. El programa CIPE-CADMEP será, pues, prácticamente es el que está más cerrado y adaptado a nuestra normativa española. Pero los nuevos programas del CIPE y tanto Revit, pues son programas más abiertos. Incluso Revit, lo que he dicho al principio, está más adaptado a la normativa americana. Con lo cual aquí vamos a tener, pues digamos que como diferentes alternativas con diferentes programas y ustedes verán cuál será la que mejor se adapta en cada momento a su situación, ¿de acuerdo? Por eso hemos decidido, porque antes solo teníamos el programa CIPE-CADMEP, pero ahora hemos abierto el abanico para precisamente no tener este tipo de limitaciones que teníamos hasta la fecha. Bueno, pues el compañero José Valentín Rodríguez nos dice cómo se planteará la práctica OpenBIM con el BIM Server Center. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es la práctica que vamos a hacer con los nuevos programas de CIPE. Nosotros explicaremos cómo gestionar toda esa información a través de los programas de cálculo especializados y a través del BIM Server Center de CIPE, ¿de acuerdo? Digamos que nosotros aquí lo que nos tenemos que centrar más es en cómo, es en cómo saber manejar los programas especializados y saber en todo momento lo que estamos haciendo. Queda en un segundo plano, aunque entiendo que es muy importante, pues oye, la gestión del server center, del servidor de CIPE, etcétera, pero bueno, esos son, digamos que son unos pasos que no va a suponer mucho trabajo saber cómo gestionar esa información a través del server center, a través de un proyecto. Eso todo lo explicaremos, ¿de acuerdo? Pues nos pregunta Ramón Rodríguez, dice, los temas de RevitMap, CIPE-CADMEP y OpenBIM se van a desarrollar paralelamente, casi paralelamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y digo casi, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, RevitMap, y en este caso, por ejemplo, para cálculos energéticos, bueno, aunque ahora tiene implantado el Insight, pues está claro que, por ejemplo, es un recurso que necesitamos primero, pues gestionar todo lo que son los espacios, necesitamos gestionar toda una serie de información que es importante para hacer ese cálculo. Sin embargo, en los programas de CIPE, como veremos, pues comenzaremos realizando esos cálculos energéticos, cálculos de demanda energética, cálculos incluso de consumos, etcétera, y lo gestionaremos desde un principio. Cosa que en Revit necesitamos mucha más información. Entonces, habrá cosas en Revit que no serán paralelas a estos programas, ¿vale? Pero bueno, insisto,
entrará en juego cuando tenga que entrar. Es decir, si tiene que entrar en juego en la parte de incendios, si entra y porque Revit, por ejemplo, no calcula ruido, pues bueno, si en el máster tenemos estudio térmico, que sí se calcula con los programas de CIEP adaptados a tanto que se pueden realizar con el Energy Plus, que es un método más internacional, como si es la normativa española, pues haremos el estudio técnico. Que después si viene el bloque de ruido y Revit no tiene nada de ruido, pues bueno, pues los haremos con los programas del CIPE. Que después viene la parte de incendios y paralelamente a los programas del CIPE, pues bueno, sí, ya a lo mejor, pues bueno, ya surgirán cosas de incendios para trabajar en Revit y después iremos así en ese orden, ¿no? Después vendrá el siguiente módulo, que será instalaciones hidrosanitarias, que ahí ya veremos Revit, ya veremos los programas del CIPE, después vendrá pues residuales, aguas residuales, ya veremos Revit CIPE, y así pues iremos trabajando todo lo que se puede trabajar. Que si en CIPE pues podemos trabajar solar térmica y en Revit no, pues bueno, pues se quedará Revit sin ver nada, quiero decir. Iremos trabajando de ese modo. Sí, de forma paralela sí, pero no en todos los casos habrá un paralelismo con todos los programas. Espero haber contestado la pregunta. Tenemos después los temas de que nos comenta Ramón Rodríguez, dice, ¿tutorías en vivo se realizarán en ReviMap, CIPE-CADMEP y OpenBIM? Sí, tendremos tutorías en directo en las cuales pues veremos temas relacionados con CIPE-CADMEP, temas con los nuevos programas CIPE y temas, evidentemente se pueden plantear otro tipo de preguntas que nosotros no tengamos para la exposición ese día, ¿no? Pues eso está. Son tutorías también para hacer preguntas. En este caso, pues bueno, evidentemente nosotros antes teníamos, digamos que varias videoconferencias planeadas y solo teníamos un programa, evidentemente ahora al tener 3, esto tenemos que saber gestionar. Estamos valorando, evidentemente va a haber sí más videoconferencias, pero veremos, no vamos a hacer una para cada programa, porque si no esto podría ser, bueno, hacer casi videoconferencias casi todas las semanas, una o dos, ¿no? Y esto no puede ser. Entonces, quiero decir, una o dos o 3, depende. Entonces, lo que sí vamos a hacer es posiblemente a lo mejor aumentar un poquito lo que es la franja horaria o el tiempo que se destinaba a cada videoconferencia y poner alguna mayor, ¿vale? Esto ya lo iremos dosificando, pero bueno, sí que en general sí que va a haber videoconferencias en las que se traten de los 3 programas. El tema, bueno, nos pregunta María Jesús, dice, buenas tardes, ¿se ha hablado de 3 proyectos diferenciados con...? No, 3 proyectos diferenciados con ReviMap, no. Se ha hablado de un proyecto con ReviMap, se ha hablado con un proyecto con OpenBIM, con los nuevos programas de CIPE, y se ha hablado de un proyecto con CIPE, ¿vale? Dice, ya que Revit no permite un cálculo avanzado de las instalaciones, dice, se tratará el cálculo con CIPE-MEP y el traslado de esos resultados del modelado con Revit-MEP. Tengo entendido que la interacción entre estos programas da algunos problemas. ¿Por qué medios se realiza la comunicación entre Revit y CIPE? De ahí que nosotros, vamos a ver, aquí hay las modalidades que vamos a trabajar son las siguientes, ¿vale? Entiendan. Primero, vamos a trabajar un proyecto en CIPE-CAD. Esto, como programa de modelado que es, pues puede trabajarse todo un proyecto sin necesidad de estar comunicado con ningún otro programa, ¿vale? Se puede realizar todo lo que es la parte de construcción, toda la parte de instalaciones, de cabo a rabo, de principio a fin. Los nuevos programas de CIPE, pues ocurre lo mismo. Se puede hacer este mismo proceso que hemos dicho, porque hay un generador geométrico que se llama CIPE Builder, y se podría trabajar con cierta similitud como lo que hemos explicado en CIPE, pero tiene otras muchas ventajas, que los programas están abiertos, son programas independientes y entran en un flujo a través de un servidor que es totalmente diferente a lo que se venía trabajando en CIPE. Y después el programa, en este caso el proyecto de ReviMap, podemos explicar cómo trabajarlo con ReviMap solo, ¿no? Pues como si fuese una otra alternativa de cálculo y de modelado. Evidentemente, ya sabemos que existen las limitaciones que usted aquí comenta, porque no cubre todas las necesidades, por ejemplo, de nuestro territorio, pero a lo mejor en otros territorios sí las cubre, porque aplican normativas americanas. En cuanto a esa modalidad muy particular que usted comenta, que es el complemento de CIPE para Revit, ¿vale? Es cierto que sí, bueno, pues eso lo están madurando cada vez más, pero tiene una serie de limitaciones y a veces puede ocasionar ciertos problemas. Con lo cual, esa modalidad no la vamos a ver. Esto no quiere decir que
por ejemplo, si nosotros hacemos un modelado y nosotros le hacemos un levantamiento geométrico de un proyecto que se haya hecho con Revit y después nosotros cubrimos todas las instalaciones, nosotros vamos a poder exportar ese IFC a Revit y en Revit se va a poder gestionar pues como un vínculo externo. Es decir, lo que hace igualmente Revit con su vinculación del modelo arquitectónico al modelo de instalaciones, pues esto sería igual, ¿no? La vinculación de un IFC al modelo de Revit y ahí se podrán comprobar todas las interferencias, analizar otro tipo de resultados, acercarlos, etcétera, pues como se venía haciendo. Hay una cosa que tiene que estar clara y debe de quedar muy clara. De momento no hay ningún programa que por sí solo sea capaz de abordar o abastecer todas las necesidades que requiere un usuario. Con lo cual, unos tendrán sus ventajas y otros tendrán sus inconvenientes. Pero a fecha de hoy esto no existe. Y como eso no existe, pues nosotros vamos a explicar diferentes métodos de trabajo, diferentes metodologías y diferentes posibilidades. Y esas posibilidades, esas alternativas, pues serán las que sí que cubran las necesidades que requiere todo un proyecto. Pero el trabajar todo con Revit no va a cubrirnos todo, a no ser que sea una normativa, o a lo mejor un país americano, el que no esté sometido a tanta normativa, pues a lo mejor en cierto modo sí podría cubrir sus necesidades. Pero, por ejemplo, Revit tampoco nos cubre, es incapaz de cubrirnos todas nuestras necesidades en nuestro territorio. Con lo cual, pues bueno, dependiendo qué disciplinas queramos calcular o no calcular, o el tipo de proyecto que tengamos entre manos, pues podemos usar una herramienta u otra. Y eso será lo que vayamos a hacer. Y después veremos también uno de los proyectos de práctica, pues mostraremos también cómo partir de un IFC generado en Revit. Mostraremos cómo empezar ese punto de partida a través de un IFC y cómo generar, por ejemplo, en Cipecalde, pues empezar a trabajar un proyecto desde ese IFC. Y bueno, y la otra modalidad que veremos pues será el flujo de trabajo, pues será un proyecto en el que en la vivienda unifamiliar ustedes la pueden trabajar. La planteamos, no queríamos plantearla, pero bueno, como es un trabajo que es muy común hoy en día en nuestro territorio, ¿vale? De hecho, pues bueno, prácticamente lo que son edificios de viviendas, pues contados con las manos. Sin embargo, viviendas unifamiliares se siguen haciendo muchas. Con lo cual, pues bueno, hemos querido plantear cómo gestionar todo lo que es una vivienda unifamiliar, ustedes que lo tengan como proyecto, para que pueda ser un entregable con los nuevos programas de CIPE. Con lo cual, pues bueno, puede ser una alternativa bastante curiosa. Evidentemente, nosotros explicamos ese flujo con otro tipo de edificio, pero después ustedes lo pueden aplicar a una vivienda unifamiliar, que sí, para nuestro territorio, es un caso más particular. Se simplifica mucho porque tiene muchas menos exigencias que lo que tendría, por ejemplo, un edificio de viviendas. Bueno, espero haberle contestado a su pregunta. Y nos pregunta Luis Gonzalo Lacalle, dice, buenas noches, saludos desde Costa Rica. Dice, ¿me podría confirmar, por favor, si esos 3 modelos básicos que usted describe en su presentación son los que se analizan durante la maestría? Sí, hay 3 proyectos de aprendizaje. Bueno, no me vuelvo a repetir porque lo he explicado antes. Hay 3 proyectos que son para nosotros, para que ustedes aprendan a trabajar con los programas. Y después hay otros 3 proyectos que son para que ustedes, digamos que son los proyectos, las prácticas que deben crear, los proyectos finales, para que ustedes afiancen esos conocimientos que han adquirido en esos proyectos de aprendizaje y pues se conviertan en proyectos entregables, ¿vale? Que ustedes tienen que trabajar de forma independiente. Y dice, bueno, Aarón Gómez dice, buenas noches, tengo entendido que para el manejo de Revit se necesita un ordenador de gran potencia gráfica y de procesador. ¿Qué características son recomendables suficientes? Bueno, en este caso no soy yo el más recomendable para dar este tipo de información, ¿de acuerdo? Porque yo en su día lo tuve que consultar, pero bueno, como dirían los compañeros que trabajan o que tienen más conocimientos de este tema, lo primero sería consultar en la página web de Autodesk, ¿vale? Y ahí sí que vienen, pues bueno, digamos que las configuraciones mínimas que debe tener un equipo para poder trabajar con Revit. Necesita un buen procesador, necesita una buena memoria RAM, necesita una tarjeta gráfica bastante buena y bueno, y si puede tener también un núcleo, un disco núcleo de arranque, pues bueno, pues también mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, no sé, un doble procesador, por ejemplo, una memoria RAM de 4 o 8 gigas mínimo, yo me iría a 8 y pues con esos datos, pues a lo mejor pues tendrá un ordenador suficiente para poder trabajar para instalar el programa y poder trabajar con él, ¿vale?
Nos pregunta Andrés Moreno, dice buenas tardes desde Colombia. Aparte del diseño, cálculo y modelado de las instrucciones, también hay una oportunidad de ver tablas de estas actividades, además de estas cantidades y presupuesto. Claro, eso está claro. Evidentemente, no hemos hablado aquí ya del tema de nivel de tablets, gestión de vistas, extraer documentación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Presupuestos, mediciones, etcétera. Bien, nos comenta Ramón Rodríguez, ¿se realizarán cálculos en el programa Revit o utilizarán el plugin de Revit para el cálculo que es Magic Camp? Vamos a ver, para Revit haremos todos los cálculos que permita hacer Revit, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es lo que se utiliza. Todo lo que se puede hacer con Revit. Para los otros cálculos, los otros programas, pues bueno, cada programa sabéis que tiene una especialidad de cálculo. En este caso, pues bueno, Revit tiene implantados unas modalidades de cálculo y los programas de CIPE pues tienen unas modalidades de cálculo que en cierto modo algunas pueden ser parecidas a las que se utiliza Revit y otras pues son diferentes o más especializadas o enfocadas a otro tipo de cálculos que no lo Revit, ¿de acuerdo? María Jesús Sevilla nos dice que se parte de unos conocimientos mínimos de uso de Revit y CIPEMEP o se enseña a manejar los programas desde cero. Si es así, ¿qué porcentaje de tiempo del máster se dedica a enseñanza del manejo del software? Bueno, esta puede ser una pregunta bastante interesante. En cuanto a la parte de los programas de CIPE, evidentemente, pues bueno, nosotros vamos a partir casi desde cero. Es decir, no desde cero, pero bueno, vamos a enseñar desde un punto de partida básico, ¿vale? Y por ya iremos, pues bueno, subiendo el nivel y ya entenderemos que, bueno, que ya se alcanza el nivel especializado. En el caso de Revit es diferente, porque nosotros en este caso, fíjense, aunque sí nosotros vamos a dar muchas nociones y de ajustes que se deben realizar pues a partir de una plantilla de cálculo MEP, ¿vale? Una plantilla de sistemas. Claro, nosotros tenemos que dar por hecho, en este caso, que la mayor parte de ustedes también tendrán que saber cómo trabajar o saber gestionar vistas, elementos del modelo arquitectónico, o sea, ya una serie de conocimientos mínimos para trabajar con Revit, ¿vale? Un modelado MEP básico. Evidentemente, nosotros no nos tendríamos por qué poner a explicar toda esa parte de trabajo con Revit, porque si no, esto sería, pues bueno, el proyecto este, en lugar de ser pues el número de horas que tenemos que dedicarle, pues sería un proyecto impensable, ¿vale? Es decir, ahí ya no entramos en modelado. Hombre, nosotros consideramos que con un modelado básico para trabajar con Revit es suficiente, porque nosotros lo que vamos es a entregarle el proyecto ya, el modelado arquitectónico completo, ¿vale? Evidentemente, todo el trabajo que conlleva hacer ese modelado arquitectónico, ya un modelado avanzado, que si gestiones de vistas, que si elementos singulares, escaleras, bueno, pues todos esos, el tema de grafismo, todo eso, parámetros de proyecto, entendemos que eso todos lo tienen que saber. Veremos, evidentemente, algunas de esas cosas las volvemos las tenemos que trasladar a Revit porque, claro, es necesario hacerlo en ciertas ocasiones, pero nosotros no vamos a explicar, evidentemente, lo que es la parte de ese modelado básico, ¿vale? Esto tiene que quedar claro también. Entonces, pues bueno, si ustedes están interesados en eso, pues bueno, lo que deben de consultar es a nuestro asesor técnico a ver cómo se podría, pues, gestionar esa situación, ¿no? A ver si, pues, realmente, pues, si tenemos algún producto con el que se pueda trabajar ese modelado básico o un curso de iniciación, etcétera. Bueno, pues eso lo gestiona con el asesor. Vale, nos pregunta Eric Quispe, nos dice, entonces el mejor flujo de trabajo es primero realizado en CIPM y después trabajarlo en Revit. No, vamos a ver. Es que aquí estamos confundiendo, ¿vale? No he querido decir eso. No vamos a confundirnos. Vamos a ver. Una cosa es el trabajar un proyecto con un programa especializado de cálculo de instalaciones, que puede ser típica MEP,
Otra cosa es trabajarlo con RevitMap. Nosotros solamente lo que hemos mostrado hoy, lo que hemos mostrado en este seminario, si se fijan, solo ha sido la parte del proyecto de RevitMap y cómo vamos a trabajarlo. Y aquellas partes, aquellas fases que se deben de realizar para poder trabajar un proyecto en Revit. No hemos nombrado en ningún momento cómo se debe trabajar el CIPE-CADMEP, no hemos nombrado en ningún momento cómo se debe trabajar con los nuevos programas de CIPE, en ningún momento. Ahora, lo que es la interoperabilidad entre programas es una cosa que, bueno, existen varias modalidades y sí, una de ellas podría ser la que usted comenta, que es la de trabajar un proyecto de CIPE-CADMEP, un modelo que ya existe, por ejemplo, en Revit. Nosotros solo en CIPE-CADMEP trabajamos las instalaciones, podríamos exportar todas las instalaciones en un IFC e incorporarlas al modelo de Revit. Podríamos partir de un modelo de Revit también a través de un IFC, como se propone en uno de los proyectos entregables del máster, y así lo verán. Es decir, las modalidades pueden ser varias, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros vamos a centrarnos sobre todo no en la interoperabilidad, que también lo veremos, es decir, lo veremos en menor medida para que ustedes puedan llegar a ver el alcance de la interoperabilidad entre los programas, pero nosotros vamos a centrarnos en que trabajamos con tres programas diferentes, vamos a decirlo así, bajo tres proyectos diferentes, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que centrarnos. Bien, nos comentan también, el IFC también se lleva la información de cálculo de diseño sanitario. Esto nos lo comenta Diego de la Cruz. Evidentemente, el trabajar con IFCs, lo que estamos haciendo es precisamente esto es lo que en la interoperabilidad entre programas se pierde o no se aprovecha toda la información. Yo prefiero decir que no se aprovecha toda la información que se podría aprovechar porque el estándar IFC, que es un estándar abierto internacional, pues de momento cada vez está en desarrollo y la información que recoge pues no es igualmente a lo mejor toda la que necesitamos en cada programa al que destinamos el IFC, ¿no? Y además hay que tener una cosa muy clara, y esto es que un IFC es una recopilación de información de un programa que usa sus propias bibliotecas de objetos, con lo cual se convierte en un estándar IFC, sí, pero ese nunca será un estándar abierto, no, perdón, nunca será un estándar nativo, un objeto nativo del programa al que destinemos ese IFC. Pero esto ocurre con Revit, ocurre con Archicad, ocurre con el Plan, ocurre con CIPE, ocurre con Caneco, me da igual, con cualquier programa, porque cada uno gestiona sus propios elementos del modelo, con lo cual nunca podrán llegar a ser nativos en cualquier otro programa. De ahí que, insisto, que como ningún programa se puede trabajar en proyecto completo, pues habrá que aprovechar toda la máxima información con los objetos que se puede trabajar desde cada programa y exportar, sí, en un IFC para hacer una mera revisión de colisiones, etcétera. No pensando sobre todo en extraer documentación de presupuestos y eso, o de planificación con el IFC que se haya incorporado al programa en el que se haya incorporado el IFC. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entenderlo así. Bien. Nos pregunta también el Diego de la Cruz, en la maestría se enseña cómo crear familias sanitarias con sus conectores y demás accesorios. A ver, hay una cosa clara. El tema especializado de familias, de creación de familias, es un tema muy, muy, muy especializado y, evidentemente, por ejemplo, esa parte, si a usted le interesa, por ejemplo, eso, nosotros tenemos un producto que se llama MasterBin, ¿de acuerdo? Entonces, en el MasterBin, pues entre otras cosas, en las que se trata modelado básico, modelado avanzado, también se trata pues la gestión y creación de familias. Evidentemente es un tema muy especializado. Está claro que nosotros no vamos a enseñar a cómo generar familias. Se entiende que las familias, sean de fabricantes o sean del propio programa, en este caso vamos a decir, por ejemplo, Revit, Autodesk, pues nos tienen que facilitar unas familias para nosotros poder trabajar. O sea, es que, por ejemplo, yo no entendería ni tampoco en CIPE, es que si es como si dijésemos ahora al programa CIPE, oye, es que yo quiero crear la familia o el objeto con el que necesito trabajar. Oye, eso es un trabajo muy especializado. Entonces, el saber cómo adaptar ciertas familias, sí, o cómo tratar algunos conectores y hacer variantes sobre unas familias ya
que están hechas, sí, eso sí, cómo gestionar algunos monitores, cómo cambiar algún parámetro, cómo ajustar, eso sí lo enseñaremos, pero cómo crear esa familia no tiene ningún sentido porque no es a lo que venimos aquí. Aquí simplemente lo que venimos es a hacer el cálculo ya con las familias que tenemos en el mercado. Vale, y nos pregunta, bueno, yo creo que vamos a ir terminando, voy a leer dos preguntas porque tenemos muchísimas preguntas. Nos pregunta María Jesús, dice, muchas gracias por la respuesta, entiendo que Revit no cubre todas las posibilidades como se ha comentado, ya que he trabajado con el programa, pero muchas veces nos piden entregar el modelo de instalaciones en Revit en todo los que es posible modelar con este, aunque se haya calculado por otros métodos como CIP. Pero por eso la pregunta de si se trataba la interacción entre estos programas en el máster y el traslado de esto mediante IFC u otro método. En la maestría, bueno, esto ya es otra pregunta, perdón. Entonces, bueno, María Jesús, sí, evidentemente, insisto, tenemos una posibilidad de generar el IFC y poder incorporarlo a Revit. Eso no supone ningún problema, ¿vale? Y cómo gestionar ese tipo de información. De hecho, pues bueno, en este caso, en el máster no hemos querido introducir esa modalidad que puede ser, por ejemplo, el complemento de CIPE con Revit, ¿vale? Pues igual esto lo estamos valorando para meterlo en otro producto que tenemos pensado en la empresa, pero aquí queremos centrarnos en lo que es el cálculo y diseño de instalaciones. Ahora bien, ya para eso, pues digamos que para hacer este tipo de recorridos, pues se necesita quizás otro tipo de programas formativos, ¿vale? No quiero decir que, bueno, con lo que usted dice, claro, está claro que el modelar todas las instalaciones en Revit es imposible, lo que habíamos comentado, pero sí se pueden trabajar en CIPE y una vez que las trabajas en CIPE se pueden exportar a través de un IFC. Eso está clarísimo. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, no tenemos por qué desaprovechar, aunque la información que se traslada no es toda la que nosotros hubiésemos a lo mejor querido, ¿vale? Pues si nosotros estamos en Revit y decimos, oye, pues que me envías información un IFC que es pobre, oye, pues es la información que es estándar abierto. Igual nosotros podríamos decir, oye, pues la información que tú tienes en Revit a mí casi no me vale nada porque tu nivel de detalle es alto, pero no me sirve para tomar decisiones en CIPE. O sea, que eso todo es discutible, porque a veces el nivel de detalle en Revit, si sobre todo tenemos que usar normativas y programas especializados, pues no vale para nada porque en realidad no nos está comprobando nada, con lo cual tenemos que gestionarlo con otros programas de cálculo. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y eso sí que lo explicaremos, también haremos alusión a esos temas durante el máster. Bien, en la maestría se trabajará con plantillas predeterminadas de Revit o se usará una plantilla especial para la información del cálculo sanitario. Partiremos, mostraremos cómo partir de una plantilla, ¿de acuerdo? Y cómo gestionar toda esa plantilla en todo el proceso de instalaciones para que después, digamos, esa plantilla que será un proyecto y una vez que rematemos, incluso, bueno, haremos algunas gestiones para arrancar una plantilla, digamos, con unos presets para no tener que empezar de cero, la guardaremos como una plantilla y después comenzaremos un proyecto con esa plantilla y algo así todavía, una vez que vayamos trabajando todo el proyecto, pues ahí serán ajustando más cosas que cuando rematemos el proyecto sí que será nuestra plantilla definitiva y que ustedes podrán utilizar siempre como plantilla pues para futuros trabajos. Bueno, pues muy bien, después de esta excelente presentación que nos ha introducido en los contenidos del máster en instalaciones, vamos a haceros una breve presentación también de lo que es, digamos, la parte más, de presentación comercial de la maestría. Quizá primero ponernos un poco en contexto de lo que es Ciburat, una empresa dedicada a la formación especializada en arquitectura y en ingeniería, con ya más de 16 años dedicándonos a este ámbito, a este tipo de alumnos. Son, como os decía, 16 años, ya sumamos, pues la verdad, más de 40 programas en temas de instalación, de estructuras, temas de BIM, formaciones que estamos dando hoy por hoy ya en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Sumamos también una
una cantidad de profesores realmente importante. Más de 400 profesores son los que dan fuerza, dan potencia a todos nuestros programas. Y al mismo tiempo, pues ya podemos presumir de un número de estudiantes que han pasado por Cigurat realmente importante. 60.000 estudiantes, más de 60.000 estudiantes a día de hoy, es una cifra de la que nos sentimos muy, muy orgullosos. Son estudiantes que nos han venido de más de 55 países. Tenéis en la foto aquí que nos acompaña a esta presentación una muestra de algunos de ellos, con también algunas de las personas que forman parte de Cigurat. También está toda la parte de certificaciones, algunas desde el ámbito profesional, otras desde el ámbito académico, que siempre dan respaldo a nuestra formación. Siempre al mismo tiempo intentamos buscar colaboraciones, socios que aporten contenido a nuestras formaciones. Ya son más de 50 los que en esta área colaboran con nosotros. Y por último, un tema que siempre es de interés para todos los alumnos de Cigurat son las oportunidades de trabajo que van a poder conocer a partir de esta formación. Si sumamos todas las oportunidades que nos llegan a lo largo de un año en todas las formaciones, son más de 500 las solicitudes de perfiles que llegan a Cigurat y que nosotros, a través de los foros de comunicación, pues hacemos llegar a todos nuestros alumnos. Vamos ahora, antes de hacer esa presentación que os comentaba, a ver brevemente un vídeo que nos da unas pinceladas básicas sobre lo que es el contenido del Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones. Muy bien, después de este vídeo nos vamos a entretener un poco en hacer mención de algunos de los puntos principales que son el contenido de este máster. El máster está distribuido en 4 bloques. El módulo de diseño y construcción es el primero y hace pues hincapié en toda la parte de la construcción sostenible y la demanda energética del edificio, buscando siempre pues criterios de optimización. También en cuanto a lo que es el diseño de la edificación, ahí es donde se trabaja todo el tema de accesibilidad, protección contra incendios, que está muy unido pues a toda la parte de diseño arquitectónico. Al mismo tiempo pues enlazamos con la coordinación, planificación y diseño de proyectos en todo lo que es la obra de instalación. El segundo módulo es el que trata de instalaciones hidrosanitarias y mecánicas, y ahí pues lo que hacemos es trabajar ese diseño y cálculo de estas instalaciones de fontanería y saneamiento. También tenemos bloques dedicados a las instalaciones de gas, un tema en el que estamos enfocando, uniendo muchos recursos, trabajando de los distintos tipos de gas y cómo almacenarlos, de tipos de depósitos aéreos, enterrados. Y por último, en este bloque, un módulo opcional dedicado a temas de pararrayos. El tercer módulo es el módulo de climatización, un módulo que hace un par de ediciones que se ha incorporado a este máster y es realmente uno de los módulos más potentes y que más aporta a esta maestría. Trataremos en principio pues todos los métodos de climatización con una eficiencia elevada y buscando pues siempre el máximo ahorro energético. Se capacitará al alumno para calcular y diseñar la solución óptima a cada caso, y aquí ya empezamos a trabajar seriamente todo lo que es la parte del BIM, trabajando pues la interoperabilidad, es decir, ese diálogo entre el programa de cálculo y el modelo virtual que estamos creando en un entorno BIM. Y por último, el cuarto módulo del temario es el módulo de eficiencia energética y energías renovables. Hay un estudio técnico normativo de las instalaciones de iluminación, electricidad, desde un punto de vista de energías renovables y de soluciones, digamos, convencionales. Se estudia también la eficiencia energética del edificio en su conjunto con el objetivo de obtener el mayor ahorro energético posible. El bloque final de este módulo es toda la parte de domótica, con todos los beneficios que aporta en cuanto a eficiencia y a confort al mismo tiempo. Ahora, si os parece, vamos a dar un rápido vistazo a los proyectos en los que se trabaja durante
durante el máster. Hay 6 proyectos distintos. El primero es una rehabilitación en la que se trabaja con BIM de un edificio de viviendas. Partimos de un edificio de viviendas, sería un encargo que se ha recibido, y lo que se hace es realizar todo el cálculo de las instalaciones y se comprobará que todas cumplan con la normativa que hay que aplicar a un proyecto de este tipo. Como os decía, pues con el enfoque BIM pues presente también en este ejercicio. El segundo es un caso real, una licencia de actividad de una nave industrial en el que se aborda pues todo el tema de la legalización y de la puesta en marcha de una nave para que cumpla pues con todos los requisitos del entorno legal que pueda tener. El tercer caso nos encontraremos pues con un proyecto que es para lo que es los encargos de edificación, pues un encargo que puede llegar fácilmente, como es una vivienda unifamiliar aislada, donde se trata de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos para aplicarlos a este caso de vivienda unifamiliar, comprobando normativa, cálculos y la puesta en marcha de las instalaciones. El cuarto caso es el edificio de viviendas con garaje, que se trabaja en este caso ya a través de plantillas tipo, es decir, empezamos ya a trabajar mucho con lo que son las bases que nos puede ofrecer BIM y de la mano de los softwares de CIPE. En este caso trabajaremos mucho con CIPE CAD-MEP. Y como os decía, volveremos a trabajar seriamente la interoperabilidad BIM entre el proyecto que estamos trabajando y en este caso pues también Revit-MEP. El quinto ejercicio que haremos es un edificio docente, aulas de formación, y se va a estudiar mucho el flujo de trabajo a partir del entorno del Open BIM de los programas especializados de CIPE. Es un modelo creado desde el modelador de proyectos que CIPE ofrece de forma gratuita y que nos dan un marco de trabajo, y al mismo tiempo pues también se va a usar el BIM Server, un centro digamos de compartición de proyectos que reproduce pues lo que es un entorno de trabajo profesional. Y el último proyecto que se trabaja es también otro caso real, todos lo son, de hecho, un edificio de viviendas en el que a partir del software Revit-MEP se va a trabajar el modelo arquitectónico que generaremos con Revit, y se enseñará cómo diseñar diferentes tipos de instalaciones. Y todo ello, como os digo, con el software de Revit. Vais viendo que quizá en los primeros ejercicios son más de reforzar los conocimientos puramente de cálculo, pero a medida que vamos avanzando la parte de BIM ya se va implementando porque es realmente imprescindible conocerla. Tenemos aquí una presentación de lo que es el equipo académico y algunos aspectos interesantes que acompañan a este máster. Diego Besada, el director del máster, una persona realmente comprometida con todos sus alumnos, a los que les presta ayuda en todo lo posible, y una persona con una larga trayectoria en Ciburat, del que todos estamos muy contentos de tenerlos con nosotros por realmente pues, todo el conocimiento que aporta. Está a su lado la profesora Verónica Pausada, también Ricard Guitar, un profesor que es al mismo tiempo pues, uno de los profesionales de CIPE que sabe pues, sacarle punta, aprovechar al máximo pues, todo el potencial de los softwares. Y una persona que todos los que participéis en el máster vais a trabar conocimiento profundo y seguro que también amistad, es Montse Marín, la tutora del máster, que es la que os va a acompañar en el día a día y os ayudará en todo lo que sea pues la parte más mecánica del máster. Realmente una pieza imprescindible para que todo funcione correctamente. También es interesante hablaros de lo que son las jornadas presenciales, unas jornadas de tipo, digamos, voluntario, pero que nos van a brindar la oportunidad de que los alumnos se conozcan entre sí y que de alguna manera, pues, si tienen oportunidad, tiempo, pues traben conocimiento entre ellos. Habrá un stage presencial en Bogotá y otro en Lima. Estos son de 3 días y, como os digo, no es un tema que esté ligado a la valoración que van a tener los alumnos de esta maestría, sino digamos un refuerzo de conocimiento, de
de estrechar lazos, de coworking entre alumnos que están ya en el máster, o quizá otros a los que podamos invitar que estén participando en otras maestrías y que aquí tengan la oportunidad de conocer pues a personas con intereses comunes. Ya yendo a la parte final de esta presentación, es interesante que conozcáis de cerca la metodología con la que Figurat transmite todos estos conocimientos, una metodología que hemos ido transformando, modificando, mejorando a través de los años. Os dejo con este vídeo de presentación. Bueno, aquí después de esta presentación, un tema que es interesante, simplemente con que naveguéis algunos minutos por nuestra página web, pues podéis ir descubriendo pues toda una cantidad de experiencias que nos comunican alumnos que han pasado por BIM, que nos dicen pues qué ha supuesto realizar un máster con Figurat, qué les ha dado pie a conocer, qué mejora ha supuesto en su carrera. Realmente es muy interesante porque puede ser un contraste con lo que vosotros podéis estar esperando de realizar un máster y realmente pues ver si otras personas han conseguido eso que vosotros quizá también estáis esperando. Os invito a que naveguéis por nuestra página web y busquéis estas experiencias. Ya terminando, no me gustaría dejar sin mencionar a la plataforma BIM Community en un máster como es el de instalaciones, donde implementa de forma importante todo lo que es la metodología BIM. Seguro que os interesa conocer el portal BIM Community, una plataforma, una red social donde hay profesionales y empresas que han encontrado aquí un nudo, un lugar de conocimiento, de compartir experiencias, siempre relacionado con todo lo que es la metodología BIM. Esta plataforma social, potenciada por Figurat y como os digo se llama BIM Community, ha crecido realmente mucho y hoy por hoy se encuentra destacada como uno de los referentes dentro de este ámbito de conocimiento. Os invito, como os decía, a visitarla y a suscribiros a esta página. Pues muy bien, ya estamos en la etapa final. Hemos ido recibiendo durante la presentación un buen número de preguntas. Andamos un poco justos de tiempo, por tanto lo que haremos será recoger todas y cada una de estas cuestiones y os las responderemos de forma personal a cada uno de los que nos habéis hecho llegar esas inquietudes. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés e invitaros a asistir a las próximas presentaciones de las que ya iréis teniendo conocimiento y bueno, espero que podamos contar con vuestra participación en el Máster Internacional BIM, instalaciones con